Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de las 4 de la tarde, de 4 a 5 por Teleradio América, 345 para el país y el mundo. Buenas tardes a todos, hoy que es jueves y como todos los jueves, pues nuestro compañero don Freddy Sandoval tiene el día libre. Estamos a día 23 del mes de marzo del año 2017. Hoy es el Día Mundial de la Meteorología, el día en que se llama la atención al tema meteorológico y coincidencialmente y lamentablemente encuentra este día a la República Dominicana en alerta roja en la costa norte de nuestro país, en la costa atlántica, muy especialmente en Puerto Plata y algunos otros pueblos que están alrededor de lo que es también la provincia de Santiago, la provincia de María Trinidad Sánchez, porque hay una vaguada y vimos ayer algunas imágenes de la cantidad de agua que cayó en el aeropuerto Gregorio Luperón, que prácticamente cubría los aviones casi hasta las alas. Aviones pequeños, claro, no vamos a exagerar tampoco, pero ha caído mucha agua, hay 2 personas desaparecidas, 2 muertos aparentemente, después que una riada se llevó un vehículo en la ciudad de Puerto Plata y tenemos que volver al mismo tema de las inundaciones en Puerto Plata. Hace muy poco tiempo ocurrió una situación parecida a esta y volvemos al mismo tema de un fenómeno meteorológico. El gobierno ha respondido en forma inmediata, respondió el Ministerio de Obras Públicas, vimos a Gonzalo Castillo ya vestido con su traje de chamaco, su traje de trabajo en el área de Puerto Plata y no hay dudas de que a los que nos miran en Puerto Plata lo único que podemos pedirle es que la vida vale mucho más que cualquier bien, que hagan caso a las autoridades de la defensa civil, a las autoridades militares. El tema del memorándum del día de ayer, de la operación Relámpago o algo así, era este tema, no tenía nada que ver con lo que la mayoría de las personas pensábamos porque fue lo que se transmitió a través de las redes sociales. Es un tema que se activa con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que lo aclaró siempre que hay una situación de emergencia de este tipo. Así que deseamos que los daños sean menores que lo que se pueden esperar en esta área de la costa norte de la República Dominicana. Yo quiero compartir con ustedes un video con el tema este, porque quizás estoy equivocado, nadie sabe, de el ex raso de la Fuerza Aérea, señor Franklin Padilla, quien disparó en el ensanche Evaristo Morales después de lo que fue un asalto. La persona que fue víctima del asalto describió lo que ocurrió. Dijo que ella iba al gimnasio, llevaba un bulto. Cuando llevaba ese bulto vio unas personas que andaban en una motocicleta. Ella creyó que la iban a asaltar y eran verdaderamente asaltantes, eran personas que iban a asaltarla, y que ella lo que hizo fue lanzar el bulto, y al lanzar el bulto, entonces salir corriendo y perder el bulto, donde prácticamente no había ningún tipo de bien material de muy alto valor, como mismo dice ella, que siguió a su gimnasio, fíjense cómo son las cosas, siguió a su gimnasio, ahí hay un gimnasio ahí mismo en esa esquina, y cuando salió se sorprendió de que había muerto alguien en ese asalto. Pues hay un video del tema, o sea, hay un video donde está construido todo el asalto con 2 cámaras que están en esa esquina y yo quiero compartirlo con ustedes para que ustedes sepan lo que tienen que hacer si alguien intenta asaltarlos y lo que no deben hacer, que fue lo que hizo el señor Franklin Padilla, que tendrá que
asumir las consecuencias de sus hechos. Yo quiero compartirlo con ustedes, yo lo voy a poner a ver, ¿se ve ahí? Ustedes lo pueden ver ahí, es la pantalla, ya está, le voy a dar, ¿verdad? Le doy. Aquí están los muchachos ayudándome lo más que puedan, exacto. Ahí está. Ahí está el video, yo lo voy a poner, está en YouTube, ustedes lo pueden buscar, pero para que vean cómo se produjo el famoso asalto del Evaristo Morales. Esa es la chica, lleva un bulto, va caminando, ahí mismo en esa esquina está el gimnasio, ahí van los asaltantes, ahora entra la otra cámara, ella sale corriendo, tira el bulto, mírenlo aquí, miren el bulto ahí, inclusive uno de los asaltantes se cae al piso. Fíjense que cuando se baja de la motocicleta, lo voy a echar un poco hacia atrás, mírenlo en el piso, al tunante se cae, un torpe, recoge el bulto, se sube en la motocicleta y se va. Ese es el asalto. Eso es lo que hay que hacer si usted lo van a asaltar. Su vida vale mucho más que cualquier bien material. Usted suelta eso. ¿De dónde sale la muerte entonces? De una persona que parece que se creyó que era Rambo, que en medio de esa calle tan transitada, y claro, yo no puedo culpar a los asaltantes para nada, pero en medio de esa calle tan transitada, después de eso que ustedes vieron ahí, que la persona que iba a ser asaltada soltó su bulto y salió corriendo, pues sacó un arma sin permiso y disparó en el medio de la calle un tiro que fue a dar al pecho de la señora Yaport. Esa es la historia de la muerte ya reconstruida totalmente del pasado lunes en el ensanche Evaristo Morales. Esa es la historia, mírenla ahí. Quizás yo estoy equivocado, pero en mi caso digo que la persona que disparó en una zona residencial, sin ser policía, sin estar entrenado para eso y con un arma ilegal, debe pagar las consecuencias. Eso no tiene absolutamente nada que ver con que la familia ponga querella, no ponga querella, si va a la iglesia, si no va a la iglesia, si yo te perdono, si Dios te perdona o no te perdono. La sociedad tiene leyes y esas leyes hay que cumplirlas. Y he leído tanto locoviejismo en las redes sociales que pareciera que quieran que a este señor Padilla lo condecoren como un héroe por haber realizado una acción de ese tipo que está totalmente reconstruida. Esa señora que era la interesada soltó el bulto, salió corriendo y el individuo hasta se cayó cuando fue a recoger el bulto, se subió en el motor y salió corriendo. Entonces, este personaje parece que se iría al medio de la calle y disparó un tiro con una pistola marca Glock que no tenía permiso. No es pasible de ser sancionado. Si una persona así que dispara a mansalva en una calle sin tener autoridad para ello, es simplemente puesta en libertad porque hay un grupo de seres humanos aquí que plantean que las leyes no existen, bueno, entonces será que yo estaré totalmente equivocado. Ahí está ya. Aclarado el tema de la muerte de la señora Delcy Yaport, que han querido politizarlo, que han querido echar culpas, que han querido hablar, pero ¿quién tiene la culpa de que alguien ande con una pistola en medio de la calle disparando sin tener autoridad? Y también, ¿quién tiene la culpa de que haya este tipo de rateros? Porque son rateros los que están asaltando en esos sectores de la capital. Bueno, en la tarde de hoy, para cambiar de tema en forma inmediata, fue citado a la Procuraduría General de la República el expresidente y hoy alcalde de la ciudad de Santiago, expresidente de la Cámara de Diputados, hoy alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez.
En el día de ayer estuvo Julio César Valentín, que yo creo que se expresó de forma inadecuada para con sus compañeros de partido. Porque si él iba solo tampoco era hacer de guapetón. Si él fue solo, fue su decisión. Hay otros que van acompañando por solidaridad a otras personas. Y en ese caso, aunque yo sé que el doctor Reinaldo Pared Pérez no necesariamente se refería a él, o quizás sí, bueno, yo creo que se pasó, se le fue el gatillo. Como que hay muchos peledeístas que se le está yendo el gatillo últimamente. Yo creo que a Julio César Valentín se le fue el gatillo en el día de ayer. O sea, él no debió haber dicho lo que dijo ahí, porque si él quería ir solo, perfecto. Ahora, yo quiero compartir con ustedes el análisis de esa investigación hacia dónde lleva. Porque dirán ustedes, ¿por qué tantos legisladores? Recuerden que hemos hablado de que hay un documento base para la acusación, para lo que podría ser una acusación. Hay un documento base de confesión. Ese documento base es la famosa confesión que está en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que firmó Odebrecht, que dio en la República Dominicana 92 millones de dólares para aprobar proyectos a través de un intermediario comercial. ¿Por qué tantos legisladores? Lo primero es que vamos a ubicar las fechas. El expediente, que es lo único que hay, porque todo lo otro es especulación, ubica la fecha entre el año 2001 y el año 2012. Y cuando usted entiende la forma en que se aprueban los préstamos internacionales y la forma en que la mayor parte de esas obras fueron contratadas a través de préstamos con el Banco de Desarrollo de Brasil, bueno, lo primero que tenemos que saber es la vía de aprobación de préstamos, porque estamos hablando de ese tema. Los préstamos se aprueban de la forma siguiente, siguen la siguiente ruta. La institución que quiere hacer una obra, se pide hacer una obra, la autopista del Coral, por ejemplo, que hoy en una entrevista en Hoy Mismo, el ingeniero Pedro Delgado Malagón dijo algo que en mi caso yo no lo sabía, pero lo aprendí ahí, que fue aprobada en el gobierno de Hipólito Mejía. Yo pensaba que eso era una obra que había sido aprobada posteriormente. Esto es importante, el tema de las fechas, para que me sigan y por qué lo vinculo a lo que es la citación de tantos presidentes de Cámara de Diputados, senadores, y seguirán, seguirán más. Entonces, una institución, en este caso podría ser a la antigua Secretaría de Obras Públicas, hoy Ministerio de Obras Públicas, pues esa institución conceptualiza el proyecto. ¿Quiénes han sido ministros de Obras Públicas? En algún momento tendrán que llamar a Miguel Vargas para ser interrogado, me imagino yo, porque él fue ministro de Obras Públicas del año 2000 al 2004. Así que habrá que interrogarlo también, por la razón siguiente, no solamente a él, ya Víctor Díaz fue. Lo que sucede es que la institución es la que conceptualiza el proyecto, pero como es un proyecto llave en mano, o sea, es un préstamo, se va a construir a través de un préstamo. Eso quiere decir que la compañía no recibe ni siquiera un avance de parte del Estado Dominicano. La autopista está ahí, la presa está ahí, la obra está ahí, pero esa compañía no recibe ningún tipo de avance, sino dice, yo la voy a construir y yo traigo bajo mi brazo el préstamo, que en este caso eran préstamos dados por el Banco de Desarrollo de Brasil con el aval de los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil. ¿Para qué? Para que Brasil pudiera exportar mayor cantidad de bienes y servicios a través de esas compañías. La ruta que sigue a partir de el primer ministerio o secretaría en ese momento que conceptualiza el proyecto es ir al
a la Secretaría o Ministerio de Economía, o en el caso anterior, el Secretariado Técnico de la Presidencia. ¿Por qué? Porque el Secretariado Técnico de la Presidencia es el que busca lo que se llama el espacio fiscal. Es decir, que en lo que es la construcción del presupuesto o de los presupuestos posteriores, bueno, incluye lo que es esta obra y entonces eso va a ser aprobado a el Ministerio de Hacienda ahora, que anteriormente era la Secretaría de Finanzas. Chequen cuánta gente está involucrado en el tema, ¿eh? Estamos hablando del 2001 al 2012, porque así es que dice el expediente. Porque con las personas que están llamando ya se puede más o menos construir el escenario que está manejando la Procuraduría, que no es un escenario de Poder Ejecutivo, es un escenario que está centrado en el Congreso, y les voy a demostrar por qué. Entonces, cuando ya salió de la Secretaría o Ministerio de Obras Públicas, pasó por el Secretariado Técnico o ahora Ministerio de Economía y también el Ministerio de Hacienda, anteriormente Secretaría de Finanzas, lo único que hace el Poder Ejecutivo es poner su firma y enviarlo al Congreso. Porque el Poder Ejecutivo no puede tomar un préstamo en ningún lado si no está aprobado primero por el Congreso Nacional. Y fíjense lo interesante de esto. Mientras del 2001 al 2012, usted toma 2001, 2002, 2003, 2004, casi 4 años de gobierno del PRD, hoy PRM, o una mezcla de los dos. Y de ahí usted pasa al 2012, 8 años, dice, pero eso es Poder Ejecutivo, no Poder Legislativo. Porque quienes manejaban el Congreso hasta el 2006 era el PRD, PRM de hoy. Cuando el Congreso cambia de manos, es en el año 2006, en la campaña que se realizó, que se denominó un Congreso para el Progreso. Y cuando usted entonces toma esos años, se da cuenta que no, espérese, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 6 años, o sea, la mitad del periodo donde están confesados los sobornos, el Congreso estaba dominado por el PRD, PRM, no por el PLD. La mayoría del Congreso que fue obtenida en las elecciones del año 2002, aquel titular de un periódico, nunca lo voy a olvidar, que decía Ciclón Batatero, el PRD, ganó 29 senadurías. El PLD tenía un senador. O sea, una pela de calzón quitado. Así que la mitad del periodo y un poquito más de esos préstamos que fueron mandados al Congreso pertenecen a legisladores del PRD, PRM, no exactamente los del PLD. Ahora, quizás, al ver el escenario que se está montando alrededor de las investigaciones, comencemos a entender por qué la tranquilidad de los que conocen del tema dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Recuérdense que el único delito que confesó Odebrecht en los Estados Unidos fue el pago de sobornos, ¿eh? Y en cuanto al pago de sobornos, bueno, entonces vamos al tema en el Congreso. El Congreso Dominicano está dividido en una Cámara Alta, el Senado de la República y la Cámara Baja, donde están los diputados. La Cámara Alta, el Senado de la República, hasta el año 2006 estuvo manejada
por legisladores del PRD, PRM, prácticamente todos del PRM en el día de hoy. Algunos de ellos han sido llamados, otros no. Y la Cámara de Diputados hasta el 2006 también, con la presencia de Abel Martínez y la presencia en el día de ayer de Julio César Valentín, se completan los legisladores del PLD, porque usted solamente los puede tomar del 2006 al 2012, los que encabezaban la Cámara de Diputados. Primero Julio César Valentín y posteriormente Abel Martínez. Y con la presencia de Reinaldo Pared, que fue de motu propio, y posteriormente Cristina Lizardo, se acabaron los presidentes del Senado de la República por parte del Partido de la Liberación Dominicana, porque usted tiene que fijar las fechas dependiendo de quién manejaba Senado y Cámara de Diputados en el Congreso, en el momento en el cual fueron enviados esos proyectos de préstamo al Congreso, que era al final donde se aprobaban. El lugar donde se aprueban los préstamos en la República Dominicana no es en el Poder Ejecutivo, es en el Congreso Nacional. Y como es en el Congreso Nacional, usted tiene que hacer una disgregación de quién manejaba el Congreso y en qué fechas. Y en qué momento pasaron esos préstamos por esas cámaras. ¿Quiénes tenían mayoría? ¿Quiénes eran los voceros de los bloques? ¿Quiénes manejaban lo que eran esas mayorías para aprobar o desaprobar esos préstamos? Porque el lugar donde hay que buscar, y por eso yo digo que lo interesante de todo esto es quizás la seguridad que tiene el Procurador General de la República en cuanto a este tema, es precisamente que él dice, no se rían mucho que van a aparecer, y pareciera que donde van a aparecer es en el Congreso Nacional. Porque todos los que conocemos algo de cómo funciona el tema de los préstamos internacionales, sabemos el lugar donde se aprueban. Y donde se aprueban no tiene nada que ver ni con el Palacio Nacional. Por eso yo decía cuando comenzaron con el tema de las marchitas verdes, yo digo, están caminando hacia donde no es. El Poder Ejecutivo solamente lo que hace es enviar papeles al Congreso cuando se trata de préstamos de este tipo. Donde se decide el tema es en el Congreso. Y cuando usted comienza a disgregar cómo ha estado la composición del Congreso en los últimos 12 años, en el tiempo en el cual se dice que Odebrecht entregó sobornos, es muy probable que los que salieron por lana volverán trasquilados. A mí me sorprenden mucho algunas declaraciones de personas que son miembros del PRM, que están incluso amenazando con sometimientos a la justicia a personas del PLD o a funcionarios de gobierno, cuando es muy probable que quienes salgan acusados en los papeles de junio sean personas que estén al lado de ellos en ese partido. Ahí en esa directiva del PRM, por ejemplo, hay 2 expresidentes del Senado de la República en ese periodo. 2 expresidentes del Senado de la República en ese periodo. Y para poner un ejemplo, el tema de la autopista del Coral, bueno, eso fue aprobado antes del 2006. Pasaría por el Poder Ejecutivo, pero el Partido de la Liberación Dominicana no tenía mayoría hasta el 16 de agosto del año 2006. Antes de eso era una ínfima minoría en el Congreso Nacional. En el día de hoy es jueves 23, hay personas que dicen, ¿se está perdiendo el tiempo? No, no se está perdiendo el tiempo. Se va caminando por la ruta
que creemos está previamente trazada a partir de lo que confiesa la compañía brasileña en Brasil. Esa ruta previamente trazada llevó, y me imagino que se llamará en algún momento también a los ministros de finanzas o secretarios de finanzas de la época. Hoy son ministros de Hacienda. Aquí ha cambiado hasta la terminología de la gente que ocupa los cargos. Antes eran secretarios de Estado, ahora son ministros. Bueno, al final es lo mismo. Al final es exactamente igual, porque una cosa sustituyó la otra. Pero por la ruta que lleva la investigación es probable que los cazadores salgan cazados, porque lo cierto es que aparentemente todos los focos están centrados en los manejos que pudo haber habido dentro del Congreso Nacional en cuanto a la aprobación de esos préstamos, porque ¿para qué Odebrecht pudo haber dado estos sobornos? ¿Para qué los pudo haber dado? Recuerden que estamos hablando de sobornos. Sobornos que están penados por una ley del año 2006. ¿Por qué del año 2006? Porque fue uno de los requisitos para la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la República Dominicana. El llamado DR-CAFTA, que incluye a las naciones de Centroamérica, bueno, incluye esta ley. Esa es la ley que se está aplicando, que creo que es la 448-06, para penalizar a la compañía Odebrecht con el duplo de lo que confiesa que entregó como sobornos, porque esta ley es la que penaliza los sobornos. Todo este cuadro hay que entenderlo para más o menos tener una idea de hacia dónde va todo el tema de la investigación de Odebrecht, que no es la vocinglería la que debe primar, sino el pensamiento racional. ¿Qué hacemos nosotros? Analizar hacia dónde va la Procuraduría en la medida en que convoca a actores políticos y actores empresariales a sus oficinas con los fines de ser interrogados. Ubicamos la época en la cual ocurrieron los hechos y analizamos a partir del conocimiento que tenemos de cómo funciona el Estado, quienes, aunque no tenemos que decir nombres porque eso lo dirá la Procuraduría en su momento, pudieran estar involucrados en este tema. Yo les aseguro, humildemente, sin tener que ser investigador, aunque como médico tengo una ventaja sobre mucha gente, nosotros somos investigadores natos porque para eso nos entrenan, para investigar a través de signos y síntomas e identificar enfermedades. Ese es nuestro entrenamiento. Nos es más fácil que a otras personas entrenadas en otras áreas del saber poder buscar la verdad en esta maraña de hechos. Pónganle atención y busquen la historia del tema de la aprobación de esos préstamos en el Congreso Nacional. Yo creo que por ahí viene el final de esta investigación, que todavía tardará un poco más de tiempo. Como se nos acabó el tiempo en la primera parte del programa, después de los comerciales venimos con las noticias internacionales. Queremos agradecer la invitación del doctor Roberto Rosario Márquez y la doctora Belkis Sánchez de Rosario a un cóctel que nos invitan tanto a nosotros como a don Freddy para el próximo miércoles 29 de marzo en los Jardines del Embajador a las 7 de la noche, que van a presentar las nuevas instalaciones de Cosmetic Dental Center ubicadas en los Jardines del Embajador. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Roberto Rosario, que nos será de mucho gusto darle un abrazo, que hace mucho que no los vemos. 3 noticias rápidamente porque nos queda muy poquísimo tiempo. Ya, en primer lugar, el presidente de la República, Danilo Medina, estuvo hoy con la plana mayor
de los funcionarios de su gobierno centrado en un tema, la ciudad Juan Bosch. Pidió que este proyecto, que es un fideicomiso de un joint venture entre el sector privado y el sector público en las afueras de la ciudad capital, en la provincia de Santo Domingo, sea rápidamente terminado o que sea acelerado para su terminación. Son viviendas modestas, asequibles para la clase media baja, clase media, que el Estado ha llegado a acuerdos con el sector privado y a través de préstamos con el Banco de Reservas, pues las familias pueden tener un techo propio. En segundo lugar, en Londres sigue el impacto de lo que fue el atentado en el día de ayer en el puente Westminster frente al Parlamento inglés. Londres está de luto. Fue identificado como Khalid Massoud, el atacante terrorista. Fue un acto de terror. Fue reivindicado en el día de hoy por el Daesh, por el ejército islámico, el Estado Islámico, que fue uno de sus militantes, una persona de 52 años con esposa e hijos. No era un inmigrante, era una persona inglesa nacida en Londres, de origen extranjero, pero nacido en territorio británico. Es decir, que esta persona no tiene nada que ver con migración, que era uno de los temas que se podrían tratar desde el punto de vista político. Y la tercera noticia, muy importante también, otra derrota para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Congreso esta vez. Bienvenido al mundo real de la política. No es lo mismo andar dando discursos que llegar al mundo real donde se rozan y se enfrentan los intereses en una sociedad tan compleja como la de los Estados Unidos. Pues hace 10 minutos aproximadamente se anunció que la votación que estaba prevista para esta noche en la Cámara de Representantes con el nuevo plan que debe sustituir el Obamacare no se podrá realizar. El Partido Republicano no puede darse el lujo de perder esta votación, no puede perder más de 21 votos y en este momento hay 29 representantes que dicen que no votarán por lo que es el plan de Trump para un nuevo tema de lo que es el seguro de salud. Ustedes y yo nos veremos en el día de mañana, que estaremos a 24. Que pasen un feliz resto de la tarde.